Vamos a comenzar a resolver los ejercicios de geometría analítica. Nos dice, un primer ejercicio, ¿no? Este es examen pasó igual. Nos dice allá la ecuación del plano que contiene la recta y aquí nos da la forma simétrica de la recta o la forma cartesiana también creo que le llama el docente. Entonces, que contiene esta recta y también contiene al punto 1, 2, 3, al punto P, ¿no? Entonces, miren, aquí lo he graficado en el GeoGebra 3D, como les había dicho que se descargue, ¿no? Ahí había estado la recta y afuera de la recta había estado el punto P. No se ve biencito, ¿no? Ustedes lo grafican igual. Ahí está la recta y afuera de la recta está el punto P. Entonces, si nosotros tratamos de hacer encajar un plano cabalito que toda la recta pertenezca al plano y además ese plano también pase por el punto P, pues, pues nada, podemos hallar esa ecuación de plano, ¿no? Es posible. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esto? De esta recta, nosotros podemos conocer datos iniciales. Podemos conocer un punto inicial que pertenezca a la recta. Aquí nos dice, ¿no? Y un punto inicial son los que están restando. En X no está restando nada, o sea, en X un punto inicial sería cero, ¿no? En Y le está restando en 1, entonces su componente de ese punto inicial sería 1. En Z le está restando 3, entonces su componente sería 3 del punto inicial, ¿no? De la recta. Bien, el vector director de esta recta también se puede conocer, son los que están dividiendo, ¿no es cierto? Es el 1, 2 y 3. Dense cuenta que aquí, por favor, todos los coeficientes de estos que están en los paréntesis son positivos, ¿ya? Si hubiese un negativo, ese negativo hay que pasarlo aquí abajo, porque, miren, en todo caso, tienen que ser positivos. Si trabajásemos directo con el negativo, el vector director que estemos asumiendo ya no estaría correcto. Todos tienen que ser positivos. Miren aquí el X positivo, Y positivo, Z positivo. Tienen que ser positivos. Ya no importa lo demás. Si el denominador es negativo, pues lo copiamos nomás negativo. En este caso, a ver, el denominador del X es 1, del Y es 2, del Z es 3, ¿no? Entonces, esos serían los componentes del vector director A. Sería este vector de color azul, ¿ok? Bien, si nosotros hacemos un vector localizado del punto inicial al punto exterior, de este P sub 0 hasta P, este vector de color rojito, hacemos, ¿no? Punto final menos punto inicial. Hacemos eso y vamos a hallar ese vector localizado que ha tenido esta forma, 1, 1 y 0. Bien, entonces, miren, conocemos el vector director, como les había explicado en clases, ¿no? Conocemos el vector director y conocemos este vector localizado. Entonces, con estos dos vectores podemos hacer un producto vectorial que nos va a dar como resultado este vector de color morado y este vector de color morado va a ser pues el vector normal a este plano, ¿no? Entonces, miren, ya conocemos un punto que pertenece al plano. Puede ser el punto P sub 0 o el punto P. No interesa porque los dos pertenecen al plano. Cualquiera de los dos podemos usar. Lo único que nos hacía falta aquí es hallar el vector normal al plano. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Pues producto vectorial. Entonces, un producto vectorial de este vector director a 1, 2, 3, vectorial, este vector localizado 1, 1, 0, ¿no? El resultado de esto nos daría un vector hacia abajo, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Este morado tendría que estar hacia abajo. Pero igual, pues hace el papel de vector normal, no hay problema. Porque lo único que nos interesa es su dirección, no nos interesa su sentido. Bien, entonces ese detalle, este vector de color morado tendría que estar viendo hacia abajo, ya en el otro sentido. Pero no interesa, igual es normal al plan, porque su dirección no cambia, solamente está cambiando su sentido. ¿Ok? Entonces hacemos el producto vectorial del vector director y el vector localizado, ahí está, y nos va a dar como resultado este vector, menos 3 3 y menos 1. Listo, conocemos un punto que pertenece al plano, había sido el punto P sub 0, estoy tomando yo. Podrían haber tomado igual el punto P, no interesa y ahí conocemos el vector normal al plano. Entonces, pues directamente, ¿no? Los reemplazamos en la ecuación que conocemos. Aquí los coeficientes van a ser los componentes del vector normal y a cada x, y, z les restamos el punto inicial, ¿no es cierto? De x, punto inicial en x había sido p sub 0 en x, 0. En y, punto inicial en y había sido 1, ¿no? Coordenada inicial, digamos. En z, coordenada inicial en z había sido 3, ahí está, ¿no es cierto? Y les restamos siempre. Listo, realizamos operaciones y demás y vamos a llegar a simplificar. Y la ecuación del plano había sido 3x menos 3y más z igual a 0. Bien, en este plano no tiene desfase, entonces pasa por el origen. Esos detalles se pueden ir viendo, ¿no? De la ecuación. Bien, esto sería el primer ejercicio. Vamos a ir resolviendo de 3 en 3 y vamos a ir recibiendo dudas, ¿ya? Nos dice, otro ejercicio, hallar la ecuación del paraboloide de la figura 7. Esta es la figura 7. Y miren, tenemos un paraboloide que se abre hacia arriba a lo largo del eje Z. El eje es el eje Z también. Y conocemos puntos del paraboloide. Un punto que pertenece dice que es el 2 0 y 2 y otro punto que pertenece es el 0 1 y 2. Entonces, miren, esta es la ecuación general que maneja el docente, ¿no? Pero como habíamos visto en clases presenciales, esta ecuación no nos da mucho que saber, no nos da mucho para saber sobre el paraboloide, ¿no? Esto de su forma gráfica no nos va a representar algo bonito, digamos, ¿no? Este C debería estar dividiendo más bien, así sí es mejor, digamos, ¿no? Pero bueno,
Igual podemos hacer la forma metódica y la forma que yo les recomiendo que hagan en su examen, así para que no tengan que pensar mucho. Ya después, si les gusta la materia y quieren analizar bien, pues ya hacen los análisis que yo les he mostrado en clases. Bueno, entonces, esta es la ecuación general que les daba en el examen. CZ es igual a x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. A veces también les sabe poner alfa x al cuadrado más beta y cuadrado, ¿no? Lo único que nos interesa aquí es hallar los valores de c, a y beta, ¿no? O pues hallar, ¿no? De modo que se cumpla bonito. A ver, el punto uno. Este punto 2, 0 y 2 pertenece a la ecuación uno, o sea, esta es la ecuación del paraboloide, ¿no es cierto? Entonces, pertenece, como pertenece, podemos reemplazar las coordenadas y la ecuación tendría que cumplirse. Entonces, a ver, este C sigue ahí, Z vale 2 en vez de X vale 2, Y vale 0, ya no lo he escrito. Entonces, finalmente de aquí puedo despejar 1 sobre A cuadrado y eso es lo mismo que C medios. Lo mismo con el punto 0, 1 y 2, pertenece a la ecuación 1, realizo operaciones y demás, y veo que 1 sobre b cuadrado es lo mismo que 12. No, bueno, conozco 1 sobre a cuadrado, conozco 1 sobre b cuadrado, entonces puedo reemplazar en esta ecuación 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 1 me queda esto. Pero miren, aquí tengo c, tengo c, tengo c, puedo factorizar, puedo mandar a dividir y se simplifica, ¿no? Entonces, finalmente me va a quedar eh, c igual a x al cuadrado sobre 2 más 2y cuadrado. ¿Qué tal si miembro a miembro divido entre 2? Me va a quedar z medios es igual a x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Pero le he puesto 1 al cuadrado para entender bien el gráfico. Habíamos visto que esta sí es una forma que sí me muestra bien, ¿no? La ecuación de del paraboloide. Miren, ¿qué nos indica esta ecuación? Nos dice que a una altura de 2 a lo largo del eje Z, a una altura de 2 unidades, a ver, veremos, a una altura de 1, 2 unidades, ¿no es cierto? Miren aquí en Z es pues 2, o sea, es una altura de 2 unidades. Ya, eso nos indica. A una altura de 2 unidades se va a formar un elipsoide cuyos semiejes van a ser 2 y 1. A ver, vamos a ver. Se nos está formando un elipsoide, bueno, no en el espacio, una elipse. Se nos forma una elipse, ¿no es cierto? Porque es una curva nomás. Se nos forma una elipse cuyos semiejes tienen que ser 2 y 1. En X el semieje tiene que ser 2. Entonces, desde el centro de la elipse a lo largo del eje X tiene que ser una distancia 2. Y claro, pues ahí está el 2, miren, ahí está el 2. Y desde el centro a lo largo, el semieje a lo largo del eje Y tiene que ser 1. Y ahí está, pues miren, es 1, ¿no es cierto? Desde el centro hasta este puntito es una distancia. Entonces, pues así sí se entiende mejor la ecuación del elipsoide. Pero si ustedes lo dejaban de esta forma, igual está bien. Solamente que aquí tienen que simplificar el C, ¿no? Igual estaría bien. Esto sería otra forma de expresar para que se entienda mejor el gráfico, ¿no? Bien, esto sería la solución del ejercicio 7. Lo único que interesa aquí es hallar 1 sobre a cuadrado, 1 sobre b cuadrado, reemplazar nuevamente en la ecuación 1, simplificar el c y ahí lo podrían dejar el ejercicio. Pero yo lo he escrito de esta forma para que se entienda el gráfico, ¿no? Hay que saber interpretar esto. Pero si no, lo hubiesen dejado de esta forma nomás. Z igual a x al cuadrado sobre 2 más 2y cuadrado. Igual representa el mismo paraboloide. No hay problema, ¿ok? Bien, un ejercicio número 8. Esto hemos hecho en clases. Miren, aquí le está dando una forma más complicada todavía, pero aquí es metódico. Conocer dos puntos del paraboloide y reemplazar, nada más. Entonces, si z tal, tal, tal es la ecuación del paraboloide de la figura, calcular alfa más beta. Si el radio de la base es r, dice. Entonces, este paraboloide tiene una base, aquí dice, ¿no? Y tiene un radio r. Entonces, aquí podemos identificar puntos. Este punto va a tener coordenadas r, 0 y 0, y este punto va a tener coordenadas 0, r y 0, ¿no? 0 en X, R en Y y 0 en Z. Ahí está, miren, estos dos puntos hemos identificado. Lo hubiese dibujado aquí, pero no me ha dado tiempo. Bien, entonces, este punto con este punto tiene que pertenecer al paraboloide. Entonces, reemplazando este punto en esta ecuación, porque esta es la ecuación del paraboloide, dice, entonces reemplazando este punto en esta ecuación, pues vamos a ver, Z, a ver, Z vale 0, alfa x al cuadrado, pero x vale r. Entonces alfa r cuadrado, y vale 0, ya no lo he escrito, y h. Listo, de aquí despejamos alfa. Alfa es lo mismo que menos h sobre r cuadrado. Lo mismo con el otro punto. Reemplazamos y hallamos beta. Conociendo alfa y beta, ni siquiera nos pide la ecuación del paraboloide, nos pide alfa más beta. Entonces, conociendo alfa y beta, podemos sumar y llegamos a que alfa más beta tiene que ser menos 2h sobre r cuadrado. ¿Listo? Y hasta ahí serían esos tres ejercicios. Hasta aquí. Bien, otro ejercicio clásico. Y este estaba interesante, ya que tiene infinitas soluciones. Así que vamos a interpretar esto.
Un ejercicio número 9 nos dice, si AX más BY más CZ más D es la ecuación del plano tangente a la esfera, nos da la ecuación de la esfera ya conociendo el centro. Miren, el centro de esta esfera va a ser el punto 1, 2, 3, el radio es raíz de 10. ¿Por qué lo estoy metiendo raíz? Porque esto es pues el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, y nos da la ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P, 2, 2 y A. Ya, este es A. Bueno, alfa es ya, alfa debería ser ahí. O bueno, tal vez les he puesto A en su tarea. No, no interesa, ya es A, alfa, ya. La cosa es que es un punto que es una letra que no conocemos, ¿ya? Nos dice calcular A más B más C más D todavía, ¿no? Entonces, miren, este punto 2 2 A, bueno, alfa, ¿no? Este punto P tiene que pertenecer a la esfera, claro, pues porque nos dice tangente en ese punto, o sea, tiene que ser un punto que pertenezca pues a la esfera, si no ya no sería tangente. Entonces, pues este punto tiene que pertenecer a la esfera. Por tanto, reemplazamos las coordenadas de este punto en la esfera. X vale 2, Y vale 2 y Z vale alfa. Entonces, en vez de X ponemos 2, en vez de Y ponemos 2, en vez de Z ponemos alfa. Entonces, de esta ecuación podemos resolver y hallar los valores de alfa. Resolviendo esta ecuación, vamos a ver que alfa puede valer 6 o alfa puede valer 0. Entonces tenemos dos valores de alfa. Por tanto, vamos a tener dos puntos. Por tanto, como tenemos dos puntos, vamos a tener dos planos tangentes, ¿no? Como habíamos hecho en clases. Entonces, con alfa igual a 6, se nos va a formar el punto P sub 1, 2, 2, 6. Ese punto P sub 1 es este puntito de aquí arriba. Ya. Entonces, el vector normal al plano, a este plano de color de la parte superior, va a ser punto final menos punto inicial. El punto inicial sería el centro de la esfera, ¿no es cierto? Y el centro de la esfera de aquí ya podemos ver, va a ser 1, 2 y 3. Le cambiamos el signo, ¿no? Porque este menos ya viene de la forma general. Entonces, la ecuación bueno, el vector normal va a ser punto final menos inicial, hacemos las redes y demás. La ecuación del plano va a ser A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0, ¿no? Entonces aquí este A vale 1, B vale 0, C vale 3, ¿no? Y este 2, 2, 2 son las coordenadas del punto inicial. El punto inicial sería este punto P sub 1, 2, 2 y 6, 2, 2 y 6, ¿no es cierto? Y este menos ya viene de fórmula. Entonces, pues realizamos simplificaciones y demás y llegamos a esta ecuación. X más 3Z menos 20 igual a 0. Bien, entonces aquí, ¿cuáles serían los coeficientes? El coeficiente de X sería el valor de A, o sea, 1. El coeficiente del Y sería el B, o sea, 0, porque no hay Y, ¿no es cierto? El coeficiente del Z sería el C, vale 3. Y el término independiente sería el D, que vale menos 20. Entonces sumamos A más B más C más D, es 1 más 0 más 3. Hasta ahí tenemos 4. Más D, que vale menos 20, es menos 16. Pero miren aquí, hay algo interesante. Me voy a copiar esta ecuación, ya, X más 3Z menos 20. Habíamos llegado a esta ecuación. X más 3Z menos 20. Esa es la ecuación del primer plano, ¿no es cierto? Pero miren aquí, ¿qué tal si yo divido miembro a miembro entre 3, digamos? Me va a quedar X tercios más Z menos 20 tercios. Entonces, miren, aquí han cambiado los valores de A, B y C, ¿no ve? Entonces, pues aquí A valdría un tercio, B sigue valiendo 0, C valdría 1 y D valdría menos 20 tercios. Entonces, si yo sumo A más B más C más D, sería un tercio más 1, eso es 4 tercios, menos 20 tercios. Y eso es lo mismo que, em, si me estoy equivocando en algo, me dicen nomás, ¿ya? Es menos 16 tercios. Miren, entonces hemos llegado a que A más B más C más D es menos 16 tercios. Pero también hemos llegado a que A más B más C más D es menos 16. ¿No ve? Entonces, esto tiene infinitas soluciones. Y no es que yo me haya equivocado, más bien el docente así lo ha planteado en su examen pasado. Y pues miren, esto tenía infinitas soluciones. La solución directa sería menos 16. Pero si a este plano yo le divido miembro a miembro entre 3, sigue siendo el mismo plano, ¿no es cierto? No le estoy cambiando en nada a la expresión algebraica aquí. Entonces, porque claro, lo estoy afectando miembro a miembro. Si lo hago cosas a miembro, no va a cambiar la esencia algebraica, ¿no es cierto? Bien, entonces miren, haciendo eso hemos llegado a otra solución. Si lo hubiese dividido entre 4, llegaríamos a otra solución, ¿no? Entonces tendría infinitas soluciones este ejercicio. Pero pues entonces les voy a considerar. Lo que me interesa aquí es que hayan llegado a esta ecuación o cualquier otra parecida, o también podrían haber llegado a esta ecuación o cualquier otra, ¿no? Pero de modo que represente el mismo plano, ¿no? Bien, entonces ese detalle había que tomar en cuenta ahí. Bien, entonces esto tenía infinitas soluciones, pero pues no lo he planteado yo así, esto es examen pasado, ¿no? Entonces tal vez el Inge no se dio cuenta en ese momento y pues tal vez después recién se dio cuenta, ¿no? Bien,
Con el alfa 2 se nos forma un punto P sub 2, que es este puntito aquí, ¿no? Este punto P sub 2 y ya lo mismo, ¿no? El vector normal va a ser punto final menos punto inicial, tal, 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 reemplazamos y demás y hallamos la ecuación del otro plano. Este plano de aquí abajo, había sido esta ecuación, x menos 3z menos 2 igual a 0. Sumamos a más b más c más d y nos da menos 4. Eso sería la solución. Bien, pero pues no es la única, tiene infinitas, infinitas soluciones, ¿no? Pero pues una de las soluciones es esta, menos 16 y menos 4. Bien, ese sería un ejercicio número 9. Haremos el 10 más, ya que son muy parecidos. Nos dice, allá las ecuaciones del plano tangente. Aquí ya nos dice ecuaciones del plano tangente. Ah, ya, entonces ya, súper, ¿no? Ecuaciones del plano tangente a la esfera. Aquí la esfera ya nos da en esta forma, ¿no? ¿Cuál será el radio? ¿Cuál será el centro? Hay que completar cuadrados. Entonces nos da en esta forma. Y además en el punto 1, 2 y alfa. Entonces el método es el mismo que el ejercicio anterior, se los he puesto. Completando cuadrados. Nos dan esta ecuación de la esfera, completamos cuadrados, simplemente es álgebra y hallamos esta ecuación. Esta ecuación había sido la ecuación de la esfera, es decir, de esta esfera de aquí de color rojo. Y nos dice en el punto P, 1, 2 y alfa. Pero este punto P pertenece pues a la esfera. Entonces lo mismo que la vez anterior. Reemplazamos, hallamos los valores de alfa 1, alfa 2, hallamos el coordenadas de P1, P2, vector normal, final menos inicial y demás. Y así hallamos las ecuaciones de los planos tangentes. Miren, este plano de aquí y este plano de aquí son tangentes, ¿no? Le están chocando justito en ese punto a la esfera. Por eso son tangentes. Se forma como un sándwich en este caso, ¿no? En el otro no pasaba eso. Pasaba otra cosa ahí también. Bien, entonces esa sería la solución a este ejercicio, que es prácticamente lo mismo que el anterior, solamente que hay que completar cuadrados, ¿no? Como habíamos hecho en clases. Entonces, podríamos hacer el 11 más, pero hasta aquí tal vez hubiese dudas. Entonces, otra vez con paraboloides. Miren, estamos trabajando mucho con paraboloides, pero no se sorprendan, tal vez el Inge les meta un hiperboloide de una hoja o otras cosas. El método es el mismo. Conocemos puntos que pertenecen a la superficie, reemplazamos esos puntos y hallamos los valores que nos faltan, alfa y beta en este caso, ¿no? Han debido hacer su práctica, ¿no? Entonces, no creo que les complique más. El Inge sabe meter paraboloides, pero tal vez les meto un cono, digamos, ¿no? Pero han visto pues que es sencillito, ¿no? Reemplazamos, conocemos un punto que pertenece al cono, reemplazamos en la superficie y hallamos los valores que nos hacen falta, ¿no? Entonces, lo que es metódico, conocemos puntos, reemplazamos en la ecuación, hallamos alfa, beta, o tal vez podríamos hallar 1 sobre a cuadrado o 1 sobre b cuadrado, ¿no es cierto? Hallamos esos valores, lo volvemos a reemplazar ahí, a ver qué cositas se simplifican, ¿no? Si queremos la ecuación, o si no, si nos pide tal vez como este caso, alfa más beta, entonces directo, ya hallamos alfa y beta, sumamos y demás. A ver, este ejercicio nos dice, si z igual a alfa x al cuadrado más beta y al cuadrado es la ecuación del paraboloide de esta figura, alfa más beta dice que es igual a multiplicado por h sobre a cuadrado más b cuadrado, hallar a, dice, ¿no? Bien, entonces lo mismo de siempre. Miren aquí, nos da este dibujito, el Inge lo hace, pero sin colorcitos ni nada, ¿no? Lo hace un paraboloide, como habíamos hecho en clase. Entonces, miren, aquí podemos conocer este punto. Dice que este punto debería ser, a ver, en X es una distancia A, en Z tiene una altura H, en Y no tiene distancia. Entonces, en X sería A, en Y sería 0 y en Z sería H. Ahí está. Miren, este punto, lo mismo con este punto. Ahí está. Pertenecen al paraboloide. Entonces, como estos puntos pertenecen, se emplazamos en la ecuación, pues, a ver, X vale A. Entonces va a ser alfa por A cuadrado. Ahí está, alfa por A cuadrado. Y vale 0, ya no lo he escrito. Y Z vale H. Ahí está, H. Entonces aquí yo me despejo alfa. Alfa va a ser lo mismo que H sobre A cuadrado. Lo mismo con el otro punto. Beta va a ser lo mismo que H sobre B cuadrado. Y nos dice que alfa más beta es todo esto. A ver, sumaremos nosotros. Alfa más beta va a ser lo mismo que h sobre a cuadrado más h sobre b cuadrado. Multiplicación, perdón, suma de fracciones. Esto por esto, multiplicamos y luego esto por esto es la carita feliz, ¿no? Bueno, ustedes ya lo suman como sepan sumar. Entonces va a ser esto por esto, a cuadrado por b cuadrado, luego va a ser h por b cuadrado, h por b cuadrado más h por a cuadrado, h por a cuadrado. Arriba ya me he factorizado directo el h y me queda a cuadrado más b cuadrado por h sobre a cuadrado más b cuadrado, perdón, sobre a cuadrado por b cuadrado. Pero miren, yo tenía que alfa más beta es lo mismo que h sobre a cuadrado por b cuadrado por a, pero aquí tengo h sobre a cuadrado por b cuadrado, entonces esta expresión de aquí tendría que ser sí o sí el valor de a, ¿no es cierto? Y listo, así todo este ejercicio. A tendría que ser lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. Y esto, miren, una línea, dos, tres líneas. Así nomás son los exámenes de línea. Haremos un hito más. Nos dice, esto estaba interesante. Hallar el radio de la esfera inscrita en el tetraedro de la figura limitada por los planos x0, y0 y z0. Y además este plano x más y más z igual a a. ¿No? Entonces el plano x0 es este plano más o menos de aquí, ¿no? A ver, lo voy a tratar de rayar ya, a ver si me entienden. El plano x0 sería este plano, ¿no? Este plano de aquí. Todo ese plano. Este sería el eje x,
¿no es cierto? Este sería el eje X, ya, este sería el eje y el otro sería el Z, ¿no ve? Este plano de aquí sería el plano X0, ya el que está al fondo siempre, ¿no ve? Bien, el plano Y0 sería este de aquí, todo esto. El plano Z0 sería el piso, ¿no? Son como las paredes y el piso. Las paredes y el piso. Este piso sería el plano Z0. Y este X más Y más Z igual a sería este plano inclinado de color celeste, ¿no? Que si lo intersectamos nos forma un triángulo, ¿no? Si lo intersectamos con los ejes se nos forma como si fuese un triángulo. Bien, entonces esos serían los planos y pues no, va a haber una esfera inscrita dentro de esos planos. ¿Qué es lo que podemos interpretar aquí? El centro de la esfera va a tener un centro, ¿no es cierto? Va a tener coordenadas C1, C2 y C3. Va a tener centro y radio. Pero desde el centro, como esta esfera está inscrita dentro de esos 1, 2, 3, 4 planos, pues, están en forma tangente, pues porque está inscrito, ¿no es cierto? Ahorita, bueno, a ver si lo vemos de una vista de perfil. Este sería el eje Z, el eje Y, digamos. Y el plano de color celeste sería este de aquí. Tal, ahí, digamos, ¿no? Ah, muy chiquitito. Es que no estoy ni con mouse ni con pizarra. Ahí, digamos que, a ver, vamos a hacer. Ahí, ese es el plano, digamos, ¿no? Entonces ahí adentro está inscrita una esfera, a ver, de color morado, creo que es adentro. Va a estar la esfera, ¿no es cierto? Cabalito. Entonces, miren, está pues en forma tangente, ¿no es cierto? Tangente, cabalito en un punto choc. Entonces, desde el centro, la distancia del centro a este plano va a ser pues el radio. Al plano de abajo igual va a ser el radio. Y al plano de este costado igual va a ser el radio, ¿no es cierto? Entonces, la distancia desde el centro a los planos tangentes va a ser la misma, va a ser el radio. Entonces, a eso está explicado aquí. La distancia entre el centro a cualquiera de los planos va a ser el radio. Entonces, aplicamos la fórmula de la distancia de un punto a un plano desde el centro al plano X0, al plano X0, aquí está, este es un plano, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor de A? El valor de A sería 1, el valor de B sería 0, el valor de C sería 0, el valor de D también sería 0. Entonces, pues, reemplazamos. A vale 1, ahí está, ¿no es cierto? A vale 1, y por X sub 1, el X sub 1 sería este, ¿no? El punto exterior al plano, o sea, C sub 1. Se supone todo esto sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Pero b y c valen cero, entonces la raíz cuadrada de a cuadrado. Pero a cuadrado es pues 1, ¿no? Porque aquí está pues a vale 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Sería para la distancia del centro al plano x0. Esto sería la distancia del centro al plano y0 y esto sería la distancia del centro al plano z0. Bien, entonces, y ahora uno más, el plano de color celeste. La distancia desde el centro al plano de color celeste sería esto, ¿no es cierto? Miren, esto es A por X1, pero A vale, aquí está, miren, para esta ecuación, A vale 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 por X1. Ese X1 es pues el punto exterior al plano, ¿no es cierto? En este caso son las coordenadas del centro, o sea, C1, más B por Y sub 1. En este caso es pues C2, más C por C3, menos. ¿Por qué está este menos? Este A hay que pasarlo a restar. Siempre tiene que estar igualado a cero, ¿no ve? Entonces este A lo pasamos a restar y es menos A. Entonces ahí está menos A. Todo esto sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿no es cierto? Listo. Entonces, eh, de aquí nos damos cuenta que el valor absoluto de C sub 1 tiene que ser lo mismo que el valor absoluto de C sub 2 y lo mismo que el valor absoluto de C sub 3. Y a su vez eso tiene que ser el radio. Solo estoy considerando el signo positivo en toditos, porque miren, el valor absoluto implica dos signos, ¿no es cierto? Eso de cálculo no sabemos. Entonces, solo estoy considerando un signo, ya que el radio siempre es positivo, ya nunca es negativo. Por eso estoy considerando directo todos signos positivos. Listo. Ahora, en la última ecuación, aquí vamos a tener que C1 es lo mismo que C2, C3 y es lo mismo que el radio. Entonces, en esta ecuación de aquí, C1 más C2 más C3, como toditos son el radio, va a ser lo mismo que radio más radio más radio, ese es 3 radio, ¿no? 3 radio, menos A, todo esto sobre la raíz cuadrada de 3. Miren qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya nos quedan 10 minutos. Bien, este raíz de 3 lo paso a multiplicar y me va a quedar que, y este valor absoluto nosotros lo podemos considerar como si fuesen dos signos, o sea, 3 radio menos a, necesito el argumento, va a ser lo mismo que más menos la raíz cuadrada de 3 que lo he pasado a multiplicar, necesito la raíz cuadrada de 3 por r. Despejando de esta ecuación r, esto ya es netamente álgebra, vamos a llegar a que r es lo mismo que a sobre la raíz de, perdón, sobre 3 más menos raíz cuadrada de 3. Miren, el radio tiene dos valores. Entonces, ¿cuál vamos a tomar nosotros? Nosotros vamos a tomar el menor valor de radio.
Ya que si tomamos el radio mayor, va a ser una esfera igual, pero una esfera que esté afuera de este plano de color celeste. O sea, una esfera, miren, voy a tratar de dibujarlo aquí, una esfera afuera del plano de color celeste, así más o menos, una esfera ahí afuera, no, tiene que ser tangente, una esfera grande, ahí, miren, igual, es una esfera, es tangente al plano, es tangente a este plano también, ¿no es cierto? Y a este plano también, entonces va a ser una esfera que esté afuera, no, que no esté adentro. Entonces por eso no, por eso consideramos el radio menor. ¿Y cuál va a ser el radio menor? Pues miren, a mayor denominador, el radio va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Porque son inversamente proporcionales. Entonces pues consideramos el signo positivo. Finalmente, el radio va a ser lo mismo que a sobre 3 más raíz de 3. Ahí está, miren, a sobre 3 más raíz de 3. Este ejercicio sí estaba un poquito complicado para el Inge, ¿no? O sea, les ha debido sorprender en ese examen. Estaba un poquito interesante. Bien, para que no nos mate el video, vamos a terminar nomás de explicar todito. Ya esta parte no es necesario ni siquiera que entiendan porque ya tienen asterisco rojito, ¿no? Es un poquito para pensar. Antes de que nos finalice el video, terminaremos de explicar todito y luego vamos a hacer una sesión más para consultas, ¿ya? Bien, un ejercicio número 13 nos dice demostrar que la ecuación de la distancia entre dos planos paralelos, un plano P sub 1 y un plano P sub 2, viene dada por la distancia mínima, ¿no? Esta ecuación. Eso es fácil. Es lo mismo que el video que les he mandado, ¿no es cierto? Les he mandado un video de plano equidistante a otros dos. Tenemos dos planos, ¿no es cierto? Y miren, si yo me agarro un punto, de cualquiera de los dos planos, si yo me agarro este punto, la distancia de este punto al plano de abajo va a ser una distancia, ¿no es cierto? Una distancia D. Pero si yo me agarro otro punto, como son planos paralelos, yo calculo la distancia de este punto al otro plano, va a seguir siendo la misma distancia D. O sea, no interesa qué punto me agarre, la distancia siempre va a ser la misma, ¿ya? Entonces, pues bueno, es lo que hemos hecho aquí, miren. Aquí está todo eso explicadito y demás. Este que es el plano 1, digamos. El plano 1 le podemos poner P1 o también el docente creo que le da el nombre de pi, ¿no? Entonces pi mayúscula sub 1, ¿no? Plano P sub 2. Bien, entonces un punto que pertenezca al plano P sub 1 puede ser cuando x vale 0, cuando y vale 0, z va a valer menos de 1 sobre c. Eso es ya despejando, ¿no? Listo, entonces la distancia de este punto 0, 0 menos de 1 sobre c al plano P2 es pues todo esto. Simplificamos y demás y llegamos a demostrar la formulita. Listo, así todo ese ejercicio. No, miren, a ver, uno, esto más, dos, tres líneas. Así, todo, no era tan complicado. Bien, y esto ya lo demás son pues letras que explican, ¿no? Que llevo para indicarles. Igual les voy a mandar el PDF al grupo, ya no se preocupen. Este está un poquito largo. El 15. Determina la ecuación de la cuádrica siguiente. Esta es una cuádrica y aquí ha directamente aplicado la forma general. Miren, nos da el vértice. Entonces, pero miren aquí, ¿cuál es pues no es el eje, pero en qué sentido, más o menos en qué sentido de eje se está abriendo este paraboloide? Pues más o menos en sentido positivo a lo largo del eje Y, ¿no? No exactamente en el eje Y, pero en forma paralela, ¿no? Entonces, pues va a ser de forma Y es igual a x al cuadrado más z al cuadrado. Más o menos de esa forma va a tener este paraboloide. Bien, entonces pues ya directo vamos aplicando, ¿no? Las coordenadas al vértice hay que ir restando. Va a ser y menos y al vértice. Y al vértice había sido 1, y menos 1. X menos x al vértice había sido 1. Z menos x al vértice, perdón, z al vértice, pero z al vértice había sido 0, por eso está z al cuadrado nomás. Listo. Ahora se nos forma una elipse, ¿no es cierto? A una determinada altura. ¿A qué altura será eso? A ver, desde este punto hasta este punto, ¿qué distancia habrá? A ver, en este punto llévale 1 y en este punto llévale 3. Entonces, desde este punto hasta este punto va a haber una distancia de 2. Es como si fuese la altura, ¿no es cierto? Entonces, a una altura de 2 se nos va a formar una elipse, cuyos semiejes van a ser, a ver, en el eje X, el semieje va a ser la distancia desde este punto hasta este punto, ¿cuánto será? 1, 2, 1, ¿no? 1, esta es una unidad. Entonces, el semieje a lo largo del eje X es 1. De alguien su micrófono está prendido, revíselo por favor. Eh, Ahora en el Z su semieje, ¿cuánto va a ser? Esta distancia, pues, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto. A ver, en Z, en este punto vale 0 y en el punto más alto vale 2. O sea, esta distancia vale 2. Este semieje vale 2. Ahí está. Directamente lo he construido, ¿no? Entonces ya ustedes podrían haberlo hecho así también. O pues podrían haberse dado una forma general, X0, y eso sería muy complicado, ¿no? Bien, necesito era ese ejercicio. Bien, el ejercicio 14 yo creo que ya no nos da tiempo de explicar en este video,
pero si quieren lo sacan captura para los que vean el video, porque después de esto vamos a hacer una sesión más, pero no lo vamos a grabar porque ya serían muchas partes en el video. Entonces, pues el ejercicio número 14, si quieren lo sacan captura, es un poquito largo. Este sí estaba un poquito largo. Entonces lo pueden sacar captura y llegamos a esta ecuación de la esfera. En síntesis, el ejercicio número 14 nos decía que el centro de esta esfera va a pasar por esta recta de color negro. O sea, y además la esfera tiene que estos puntos P y Q tienen que pertenecer a la esfera. Entonces, miren, esta recta lo he escrito de esta forma. Ahí está, miren. X va a ser lo mismo que 3 más 2 lambda. Y va a ser lo mismo que menos 1 más lambda. Z va a ser lo mismo que 2 menos lambda. ¿No es cierto? Está en su forma eh, paramétrica, vectorial. No, pucha, no tiene un nombrecito esto, ¿no? También se llama forma punto de la recta. Es pues la forma paramétrica, solamente que expresada en forma de vector, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto pues sería cualquier punto que pertenezca a la recta, esta forma, miren, porque claro, pues este parámetro lambda puede tomar cualquier valor, por eso se forman infinitos puntos, pero pues va a haber un valor exacto de este parámetro lambda, de modo que me llegue a obtener el punto centro. ¿Y cómo hacemos eso? Desde este punto de aquí, la distancia desde ese punto, o sea, desde el centro hasta este punto P y hasta el punto Q, tiene que ser la misma, pues porque es una esfera, entonces esa distancia tiene que ser el radio. Entonces hemos calculado distancias, esa distancia tiene que ser el radio, calculamos distancias y así hallamos el valor de lambda. Conociendo el valor de lambda, podemos conocer las coordenadas del centro de la esfera y también podemos conocer el radio al cuadrado de la esfera. Conociendo centro y radio de la esfera, hallamos la ecuación de la esfera. En síntesis, esto es lo que habría que hacer en este ejercicio 14, pero pues está un poquito largo. Miren aquí paso por paso se los he hecho, ¿no? Primero el parámetro era t, pero luego hemos llegado a menos 2t, esto le he vuelto lambda, ¿no? Lo he vuelto lambda, es otro parámetro, ¿no? De cosa, este menos 2 miren aquí he factorizado para manejar números más pequeñitos, ¿no? Manejar unos, manejar dos, es más fácil, ¿no? Entonces, pues igual sigue teniendo la misma dirección. Este de aquí tiene la misma dirección que esto, ¿no es cierto? Entonces, pues no pasa nada. Y listo, entonces eso no va a ser el ejercicio 14. Bien, hasta aquí sería la parte del video, porque todavía vamos a hacer consultas, pero el video aquí estaría terminando. Entonces, gracias por su atención a los que están viendo el video. Si tienen dudas, me hacen preguntas nomás.